ser. Nunca dejaré de alabarle hasta que regrese por mí. Me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador salva, sana y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos dé de su sabiduría, de su entendimiento, de su luz, de la luz de su palabra, para nosotros así poder crecer, aprender y seguir siendo movidos por el Espíritu Santo. Padre bueno, Padre de amor, Padre de misericordia, gracias Señor por este tiempo. Gracias por las personas que se conectan en este momento, por las que se van a conectar, por las que nos van a ver a través de los diferentes canales de videos, Señor, los que nos van a ver en las diferentes plataformas, en las nuevas, en las antiguas y en las que se van a abrir en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, Señor, y te pido que tú les des fortaleza, que tú les des sabiduría para vencer. Así como Jesús ha vencido, Señor, nosotros también hemos vencido. En Cristo Jesús. Amén y amén. Así que muy buenas, para mí son noches ya, pero muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora y el lugar donde usted se encuentre, donde usted me esté viendo. Aquí son las 8:50 de la noche. Gracias una vez más por conectarse allí. Me alegro mucho cuando veo los deditos, las manitos, los corazoncitos que me dicen que usted está presente. Así que pues anímese y póngame corazoncitos, deditos para saber que usted está allí listo para escuchar la palabra del Señor, listo para escuchar lo que el Evangelio según San Mateo capítulo 4 nos tiene que decir. Evangelio según San Mateo capítulo 4 tenemos el gran duelo. Mire, muchas veces se habla de que, bueno, es obvio, ¿no? O es real que la Biblia nos comenta acerca de que Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. La Biblia dice que lo derrotó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero Jesús había tenido otros enfrentamientos y ya había derrotado a Satanás incluso antes de la cruz. Es posible que nosotros tengamos que decir que no fue la derrota definitiva de Satanás, que en ese momento no fue derrotado en definitivo, pero sí podemos decir que ya Satanás se había llevado unas cuantas derrotas. Es decir, tenemos que admitir de que Satanás ha venido siendo derrotado muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, por la mano y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no solamente por la mano y el poder de nuestro Señor Jesucristo, sino que nuestro Dios ha venido derrotando a lo largo de toda la historia de la humanidad, ha venido derrotando a Satanás. Pero vamos a leer la escritura aquí en Mateo capítulo 4, en el versículo 1. No se los puedo enseñar porque no sé cómo pasarlo para allá, pero usted lo va a leer en su casa o lo puede leer juntamente conmigo en una Biblia que usted pueda conseguir por allí. Dice, esta es una versión de Reina Valera revisada de 1995. Mire lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Mire esto tan tremendo.
una de las cosas que la Biblia habla y dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y se encontró con el tentador. Escúcheme, pudiéramos hablar un poquito de la tentación o de las tentaciones y quiero hacerle, déjeme llevarlo por pasos, porque las tentaciones son, desde una perspectiva, son necesarias. Es necesario que usted sea tentado o tentada. Número uno, ¿por qué? Bueno, porque Jesús después de la tentación, al vencer la tentación, dice que vinieron ángeles a servirles. Los ángeles vinieron a servirle al Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que la tentación, vencer la tentación va a producir ciertos beneficios. Es muy posible que todos seamos tentados. La Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, Jesús fue tentado, pero nunca cayó en la tentación y por lo tanto no pecó. Ahora, a lo que voy es que podemos nosotros analizar un poco más acerca de la tentación de Jesús, es que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y escuche algo tremendo, porque aquí pudiéramos descubrir unas bases importantes de la tentación. Escúcheme, la tentación no fue una cosa aislada de las necesidades de Jesús. Jesús tuvo necesidades. Dice la Escritura que cuando él hubo ayunado 40 días y 40 noches, 40 días y 40 noches se le aparece el tentador. Y lo primero que le dice es, vamos a leerlo otra vez, se le aparece el tentador y le dice, perdón, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Wow. ¿Sabe? Algo tremendo, perdón, Satanás no usa armas nuevas, no tiene armas nuevas, siempre tiene la misma bolsita vieja de las mismas armas, pero que le han sido muy útiles en muchas ocasiones, pero delante de Jesús no le fue tan útil. Uno, anote ahora sí, Satanás va a atacarte por tus necesidades primordiales. Es decir, él va a observarte, después que te está observando, va a saber que tú tienes necesidades. Y en esas necesidades que son para ti primordiales, especialmente las que son necesidades reales, porque hay cosas que uno piensa que son una necesidad y no son una necesidad, ni siquiera no se pueden calificar o clasificar como una necesidad. Simplemente son cosas que queremos o cosas que creemos necesitar, pero es posible que no las necesitemos. Pero algo interesante es que Jesús, después de 40 días y 40 noches sin comer, ¿qué piensa usted que tenía? Hambre. Tenía hambre. ¿Y cuál era la tentación? Usar su poder sin la dirección ni la voluntad de Dios, o salirse y decir, bueno, yo soy Dios, ¿por qué yo voy a estar aguantando esto? Yo soy Dios, yo voy a hacer esto porque yo soy Dios. Y aquí es donde nosotros tendríamos que tomar en cuenta algunas verdades, ¿no? Es decir, usted es cristiano, usted es el hijo del rey, usted es nacido de nuevo, usted tiene la autoridad, usted tiene el poder, usted ha sido sentado en los lugares celestiales. Escúcheme, pero jamás usted estará por encima de Dios. Y una de las cosas que el Hijo de Dios, el primogénito entre todos los hermanos, Cristo Jesús, siendo el Hijo, escuche, porque esto tiene mucho que ver esto puede cambiar el rumbo de su vida y de sus decisiones. Siendo el Hijo de Dios, uno, no era arrogante. Siendo Dios, como cosa que aferrarse, se mantuvo humilde. ¿Y qué era la humildad? Se mantuvo bajo la voluntad de Dios. Jesucristo no usó su poder como Dios, no lo usó, hizo, piedras conviértase en pan, no lo usó, sino que Jesús se mantuvo siendo hombre obediente, porque vino a comportarse como un hombre, como un ser humano regular, no tan regular, pero como un ser humano, igual que nosotros, para que Él no tuviera ventaja sobre nosotros. Es decir, que Jesucristo no usó el recurso divino, su recurso divino, el Dios, su manifestación de Dios, no la usó para proveerse de alimento. Esperó que el Padre enviara a los ángeles. Entonces, mire, la tentación, parte de la tentación, una es que pueden aparecer necesidades y usted empezar a moverse por sus necesidades y no por la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted se mueve por necesidad y no por la voluntad, es posible que usted haya caído en una tentación. Porque no nos movemos, hay necesidades,
Pero vuestro Padre que está en los cielos, sabe de qué cosa tú tienes necesidad. ¿Usted se imagina que el Padre Eterno no sabía que Jesús iba a tener hambre después de 40 días y 40 noches de ayuno? Pues el Padre sabía. El Padre esperó que pasaran ciertas cosas, ciertos eventos. Esperó y Jesús cruza la tentación, y después que pasa la tentación, que vence, entonces se abren los cielos de forma magistral. Y vienen los ángeles del Señor a servirle. Pero antes de eso se le apareció el diablo. Antes de eso se le apareció Satanás. Ofreciéndole ¿qué? Tentándolo, empujándolo, atacándolo por la necesidad humana. Entonces, mire, muchas necesidades tienen los seres humanos, pero hay unas que son bien básicas. Alimento es básico. Agua, comida, alimento, sustento es sumamente básico. Yo creo que de lo más básico es el alimento. Las relaciones físicas o relaciones con la pareja, es decir, las relaciones de pareja, una comunidad, una sociedad, una relación íntima con pareja, o especialmente de la forma en que Dios lo ve y como Dios lo cree. Eso es otra necesidad. Necesidades emocionales también. Hay necesidades emocionales que el Señor necesita suplir. Hombres solteros necesitan su mujer, mujeres solteras necesitan un hombre, o su esposo o su esposa, lo que va a ser en su futuro. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, especialmente comida, alimento, abrigo. Hay una necesidad tremenda, porque si usted no tiene abrigo, el frío lo agobia, el calor lo agobia. Techo, porque usted se cubra del sol, se cubra de la lluvia y pueda dormir y descansar. Y no como cualquier cosa. Entonces hay necesidades. Escúcheme, basado en esas necesidades, Satanás las sabe. El enemigo las sabe, las estudia. Él estudia a las personas a distancia, porque él no se puede acercar a muchos cristianos. Note eso, por favor. Él no puede estar muy cerca de muchos cristianos, pero él estudia la necesidad. Y sabiendo, conforme a la necesidad, te abre posibilidades para que tú caigas en tentación. Cuando tú caes en la tentación, por causa de que es una necesidad, es posible que llegues a olvidar la voluntad de Dios, pero Jesucristo no olvidó la voluntad de Dios. Él no olvidó para lo que Él había venido y se sometió. Usted sabe que es una tentación, posiblemente, si lo vemos de una forma, decir, bueno, yo estoy ayunando y me ponen comida, es una tentación. Pero si yo estoy ayunando, escuche esto porque vamos a ponerle un poco más grande la magnitud. Si yo estoy ayunando y no tengo comida, definitivamente la tentación sería, y siendo Dios, la tentación sería decirle a las piedras que se conviertan en pan. Eso es una tentación. Teniendo el poder para hacer las cosas, no hacerlo, eso es una tentación tremenda, porque Jesús sabe que en Él está, y Él decir la palabra iban a pasar cosas. Entonces, pero escúcheme, el punto no era si Jesús creaba o no algunas cosas, si Jesús hacía el cambio o no. El punto no solamente era ese, sino el punto era si Jesús podía obedecer la voz de Satanás o mantenerse firme en lo que el Padre le había dicho. ¡Wow! Si Jesús obedece la voz de Satanás, aunque fuera en un mínimo espacio por causa de su necesidad, Satanás hubiese hecho que Jesucristo le obedeciera. Entonces Jesucristo hubiese quebrantado la voz del Padre, hubiese quebrantado el mandamiento de lo que Dios le había dicho, por su necesidad hubiese obedecido a Satanás. Escúcheme, era su necesidad, era real, lo necesitaba. Necesitaba comer después de 40 días y 40 noches. Es que es tremendo. Entonces nosotros podemos encontrarnos en circunstancias donde la necesidad puede estarnos obligando a querer hacer cosas, a querer usar nuestra fe mal usada, a querer hacer acciones mal hechas, sabiendo de que hay una necesidad, pero por encima de las necesidades que nosotros podamos tener, necesitamos nosotros aprender y obedecer la voluntad del Padre, incluso por encima de nuestras necesidades. Pero lo que Jesús hizo fue superior. No solamente fue que no comió por 40 días y 40 noches, sino que teniendo el poder para crear comida, para crear alimento, para crear... Y Satanás lo está tentando, no es porque él no podía hacerlo. Le está diciendo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¡Wow!
Es decir, que él sabía que Jesús tenía el poder para decirle a la piedra que se convirtiera en pan y se iba a convertir. Pero, como lo dije antes, iba a caer, uno, en la obediencia a Satanás. Dos, él iba a decir, bueno, yo sigo siendo Dios, y yo voy a hacer lo que yo quiero porque tengo una necesidad. Jesús no satisfizo, wow, creo que dije bien esa palabra, no hizo algo para satisfacerse él mismo. Jesús, por encima de su necesidad y su deseo de satisfacción y de alimentación y de sustento del cuerpo, Jesús no convirtió las piedras en pan. Jesús no cayó en la tentación. Jesús no usa su poder como Dios para convertir las piedras en pan. Y todavía Jesús se mantiene, escúcheme, dentro de la necesidad esperando la respuesta del Padre. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el poder de Dios y ahí es donde Jesús magnifica el poder de Dios y magnifica su confianza con el Padre, diciéndole, ¿sabes qué? Yo no voy a convertir esas piedras en pan y por encima de que no voy a convertir estas piedras en pan, yo sé, porque lo he visto en la Torá, lo he visto en las Escrituras, que el Eterno, que el Señor, que el Maestro, que el Poderoso me va a responder y me va a proveer para el momento en que Él vea que yo necesito comer, que ya lo necesito, pero en su momento Él me lo va a dar. Y ahí es donde nosotros vencemos la tentación y le agarramos el pescuezo al diablo y se lo partimos en pedazos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no caemos en la tentación, pero no solamente no caemos en la tentación, podemos mantenernos en ciertas circunstancias, incluso sean difíciles o sean de necesidad, y podemos mantenernos firmes esperando la respuesta del Señor. Así que, hermano, hermana, mire, hay cosas difíciles que pasan en la vida de nosotros. Hay cosas difíciles que usted puede estar pasando, pero por eso usted no va a entregarse en las manos de lo que Satanás diga o de las manos de la suerte. Mire lo que hizo Saúl. El rey Saúl, me da pena realmente con el rey Saúl, con lo que hizo. Porque el rey Saúl estaba esperando que viniera el profeta. Yo no sé si usted conoce la historia, el rey Saúl fue el primer rey de Israel y él había sido ungido por Dios y estaba encaminada la cosa, pero él está esperando, el profeta le da un mandato y la voz de ese profeta era como la voz de Dios. Entonces Dios le da un mandato y le dice, ve y espérame en tal parte para yo hacer el sacrificio. Él esperó, se cansó de esperar. Al profeta Samuel y vino él y hizo el sacrificio y por eso perdió su bendición y por eso Dios lo quita porque él no supo esperar en su posición, él no supo hacer lo que hizo Jesús. Jesús dijo, mira, ¿sabes qué? Yo me mantengo firme en mi posición. Él vino, hizo el sacrificio. Bueno, ¿que acaso yo tengo que estar esperando a Samuel? Y boom, pasó por encima de la autoridad, pasó por encima del mandato de Dios, pasó por encima de la voluntad de Dios, pasó por encima de lo que Dios quería y se puso a hacer cosas que no le tocaban a él hacer. ¿Sí las podía hacer? Claro que las podía hacer porque las hizo. Las podía hacer, pero no era la voluntad de Dios que las hiciera. No estaba en el mandato de Dios, no estaba en la dirección de Dios y se puso a hacerlas y las hizo incluso bien, pero no era la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces si usted dice, wow, a este nivel él fue destituido y después de ser un hombre ungido, los demonios lo atormentaban. Cuando una persona se sale de la voluntad de Dios, qué horrible es salirse de la voluntad de Dios, se lo dice la voz de la experiencia. Es posible que mire, uno de los sermones o de las enseñanzas que yo aprendí desde que era un nuevo creyente, nuevecito, yo no sé si yo se lo escuché al pastor Gille Ávila, tremendo, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que le enseñó, pero estoy de acuerdo en muchísimas que sí enseñó, por algunas causas, ¿no? Y por conocimiento, pero ese era el predicador que yo escuchaba cuando me convertí, ese era el predicador que me enseñó a predicar básicamente. Ahora mismo no estoy predicando, ahora mismo estoy tratando de hacer una enseñanza, pero yo aprendí los mensajes de él, se los copiaba y los predicaba. Yo nuevecito, pues no me gustaba como predicaba mi pastor. Yo creo que mi pastor no predicaba mucho, no aprendí muchos mensajes de él, aprendí otras cosas, pero de este pastor aprendí yo, o de este predicador evangelista, yo aprendí a predicar y copiaba sus cosas y copiaba sus mensajes y aprendía y los estudiaba. Y se lo digo pues porque así, obviamente habían otras fuentes también, pero él fue una fuente importante porque yo lo veía como Dios lo usaba con los milagros.
Pero lo que voy es que él dio una enseñanza que marcó mi vida por el resto de mi vida. Y él hablaba del tiempo de Dios y hablaba de la voluntad de Dios. Y él decía que le tocaba ir a predicar una campaña evangelística. No voy a nombrar los países ni los detalles. Primero porque no me acuerdo muy bien de los detalles, pero tengo presente la enseñanza a lo que voy. Y los números también. Entonces, a lo que voy es que él dice que a él lo invitaron a predicar a un país de Latinoamérica. Y en ese país de Latinoamérica él empezó a buscar al Señor y a orar fervientemente y el Señor no le dijo nada. Y pasó 1 año, 2 años, yo creo que pasaron cantidades de años y el Señor no le respondió. Le estoy hablando de más de 10 años creo yo, que el Señor le dice, es tiempo de ir a tal país. Ya los pastores se habían olvidado. Él le escribió y le dijo, mira, Dios me acaba de decir que ahora es el tiempo de ir al país de usted y los voy a visitar. Él dice que más de 25,000 personas recibieron a Cristo Jesús. Cuando yo escuché eso, fue tan impactante para mí y me abracé yo del temor del Señor en respetar la voluntad de Dios, respetarla. Es muy posible que nosotros nos movamos muchísimas veces fuera de la voluntad de Dios, muchísimas veces. Pero es muy diferente cuando nosotros nos movemos fuera de la voluntad de Dios por error, por desconocimiento, por cantidades de situaciones nos podemos mover fuera de la voluntad de Dios. Pero es una cosa muy diferente cuando usted conoce la voluntad de Dios y entonces se mueve fuera de la voluntad de Dios. Ahí los resultados van a ser catastróficos en las dos formas, ¿no? Por ignorancia me muevo fuera de la voluntad de Dios, va a ser un resultado muy malo. Pero cuando tengo conocimiento y me muevo fuera de la voluntad de Dios, entonces ya no solamente es que estoy fuera de la voluntad de Dios, sino que eso se clasifica o se califica como rebelión. Entonces, Jesús es el siervo ungido, el humilde, el que se sometía. Entonces Jesús, al igual que el rey David, era otro hombre que cometió errores y hacía cosas, pero era conforme al corazón de Dios porque hacía la voluntad de Dios. Entonces, una de las cosas que nos va a hacer a nosotros, escúcheme, en todos los niveles, porque hay niveles, pero en todos los niveles lo que lo va a hacer usted, una persona, un hombre, una mujer de éxito en Dios, y no solamente éxito porque el glamour o me vean, sino éxito porque las cosas me van a salir bien, es porque me mantengo en la voluntad de Dios. Dios hace las cosas porque Él es Dios, porque Él quiere y porque su voluntad. Y si yo me vuelvo amigo de Dios, amigo del Espíritu Santo y me vuelvo un colaborador del Espíritu Santo, un colaborador de la palabra, entonces yo lo que voy a hacer es moverme en la dirección de lo que Dios quiere, moverme en la voluntad de lo que Dios quiere y todas las cosas van a fluir. Entonces uno a veces piensa, bueno, ¿y mis necesidades cuándo van a ser suplidas? Cuando yo haya vencido la tentación. ¿Y cuál es la tentación? La tentación es hacer mi voluntad o hacer la voluntad de alguien más y desobedecer la voluntad de Dios. O peor todavía es, conociendo la voluntad de Dios, entrar en rebelión en contra de lo que Dios quiere. Ay, 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 ay. Si nosotros entramos en rebelión directa contra Dios es porque sabíamos su voluntad y no la cumplimos y nos pusimos en rebelión directa contra Dios. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en el amor de Dios. Dios nos perdona si eso ha sucedido. Dios te perdona si eso ha sucedido. Pero llevas la cruz, es decir, llevas las consecuencias. Jesucristo supo, estoy hablando solo de la tentación número 1 del pan. Jesucristo supo enfrentarla al enemigo y derrotarlo. Mire que no le dijo, vete de aquí, Satanás. Eso lo dijo en la última. Pero en esta tentación Jesucristo la primera tentación fue, yo creo que la más difícil, o una de las más difíciles. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 40 días y 40 noches sin comer, hermano. Estamos hablando de 40 días y 40 noches sin alimento. ¡Wow! Es decir, hay hambre. Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender es, tenemos necesidades, tenemos circunstancias que pasan a nuestro alrededor, y si estas cosas nos llevaran a tratar de desobedecer o de movernos fuera de la voluntad de Dios, no lo hagamos. Pongamos el freno.
Detengámonos y no lo hagamos. ¿Por qué? Porque sabemos que en la voluntad de Dios está la bendición, sabemos que en la voluntad de Dios está el éxito, sabemos que en la voluntad de Dios, escuche, voy a terminar con esto, sabemos que dentro de la voluntad de Dios es que usted le va, como dice el coro, le va a machacar la cabeza al diablo. Jesús se mantuvo en la voluntad del Padre. Jesús no obedeció la voz de Satanás. Jesús no cae en la tentación. Jesús no saca de su poder. Jesús no se rebela contra el mandamiento y con la ordenanza que el Espíritu Santo le había dado de ayunar y porque Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Él fue llevado por el Espíritu. Él fue llevado a esa situación. Obviamente estaba fortalecido por el Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que si la Biblia dice que era que fue tentado, es decir que yo pienso que, porque hay otros versículos que habla en Santiago que el que es tentado de su propia concupiscencia, eso no cabe para Jesucristo. Lo que yo pienso era que Satanás estaba haciendo un desafío. Si yo tuviera que ponerle otro nombre a ese pasaje, era el reto de Satanás contra Jesús, o el desafío, o el duelo. El duelo de espada, de la espada de Jesús contra la espada de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás está usando... Lo que pasa es que Satanás es demasiado grosero, ¿no? Es decir, él se atrevió a usar la palabra de Dios contra Dios. Imagínense usted. Entonces, parte de la tentación también nos va a decir a nosotros, hey, el enemigo va a querer usar, porque le dijo, escrito está, ¿sí? Dile a estas piedras, dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Sí eres. Tendremos que analizar un poquito más, pero el pasaje no es una pregunta como que si eres el Hijo de Dios, sino si eres el Hijo de Dios. Es decir, comprobado, tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Entonces, en los otros pasajes también el enemigo le dice, cuando lo tienta con relación a ¿cómo se llama? A que se tire del templo. Le dice, tírate porque escrito está, a sus ángeles mandará. Usó la palabra de Dios para tentar a Dios. Pero Jesús, pues obviamente sacó la espada del Espíritu y le dio durísimo porque Jesús sí la sabe usar. Y le dijo, escrito también está. Escrito también está. Entonces, mire, nosotros, no entré en las otras dos tentaciones. Vamos a quedarnos en esta. Bueno, no vamos a quedar en esta, vamos a vencer esta, vamos a aprender de esta. Y recuerde que esta es la primera y esta es una de las más comunes que Satanás usa, es te ataca por tu necesidad. Entonces Latinoamérica, con todo respeto, pues no solamente Latinoamérica, los latinos en todas partes del mundo donde se encuentran, han sufrido, los países latinos, escuche eso, los países latinos han sido países con muchísimos recursos, países riquísimos en recursos, pero pobres digamos, en mentalidad, pobres en la administración, pobres en conocimiento. Entonces tenemos pobres ricos y ricos pobres, ¿no? Es decir, países ricos, yo me recuerdo, yo soy venezolano de nacimiento, y me recuerdo escuchar de que Venezuela es uno de los países con las reservas de petróleo más grandes del planeta, incluso por encima de los países árabes. Y pues a veces uno lo dice con arrogancia, pero ahorita uno lo dice hasta con tristeza, con pena. Es decir, ahorita acaban de emigrar 6 millones de venezolanos del país por causa, yo creo que especialmente de la pobreza y de la escasez y de tantas circunstancias. Entonces tú dices, un país rico, riquísimo, porque el petróleo es una de las cosas, una de las fuentes de ingreso de las naciones, de los países que los hace prosperar inmensamente. Usted puede ver la comparación en Dubái. No quiero meterme en esa área, pero la pobreza ha invadido a Latinoamérica. Muy duro le ha dado la pobreza a Latinoamérica. Hay otros países también, África, hay algunos lugares de África y otros lugares del mundo, pero Latinoamérica, porque eso es lo que yo digo que me corresponde a mí comentar. Y entonces la escasez hace que la gente ceda, la falta de los recursos hace que la gente caiga en tentaciones por causa de que se ha creado ese ambiente de pobreza, de escasez, de miseria, de ruina. Incluso la mentalidad de mucha gente es pensar, es más, mucha gente
se hace enemiga de lo que son las frases finanzas, economía, prosperidad, abundancia. Ya esa clase de conversaciones y frases incluso se hacen odiosas para algunas personas que están y les gusta, aman la abundancia, pero no entienden cómo opera, no entienden cómo funciona, la atacan desde muchas perspectivas. Entonces la necesitan, la desean, pero la atacan y la condenan. No quiero seguir en esa dirección, pero a lo que voy es, Satanás sabe que esto sucede en Latinoamérica y eso pudiera ser una de las cosas más fáciles para ser tentado, atacarte por tu necesidad. También la necesidad de salud, que esto es a nivel universal o mundial. La salud, entonces cuando Satanás ataca tu cuerpo, te ataca en tu salud físicamente, va a tratar de que tú vayas y acudas y hagas cosas que no son la voluntad de Dios hacer. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos plantarnos firmes es, ¿sabes qué? Es posible. Mire, yo no soy persona que creo déjeme aclararlo, yo creo que es la voluntad de Dios que usted sea sano. Incluso la tentación sería, pues, decir algo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Me dice, ay, Dios me quiere enfermo. Eso sería parte de lo que Satanás quiere. Dios no quiere enfermo a ninguno de sus hijos. ¿Por qué? Escúchenme, ¿por qué? Porque Jesucristo se llevó todas las enfermedades. Si Dios te quisiera enfermo, entonces, ¿por qué muere Cristo en la cruz para llevar las enfermedades? Y así sucesivamente pudiéramos pasar diciendo muchísimas otras verdades que necesitamos nosotros despertar a ella y enojarnos. Enójese, tenga un enojo santo, sabio. Enójese contra la enfermedad, enójese contra la escasez, contra la pobreza, contra Satanás y no ceda en la tentación, sino que manténgase firme. Es posible que por un tiempo usted tenga que mantener ciertas condiciones, pero no las mantenga contento. Es decir, estoy pasando por escasez, no estoy contento con la escasez es mi enemiga y la pobreza es mi enemiga y voy a romperlo y voy a crecer y la enfermedad es mi enemiga porque es enemigo de Dios. Lo voy a romper, lo voy a deshacer, me voy a levantar, voy a salir de esto. Yo no estoy hablando de que usted se ponga en rebelión con Dios, que se enoje con Dios, no, enójese contra el diablo, contra la enfermedad y no caiga en tentación. Y es posible que Jesús no comió ahí mismo, pero Jesús después que vence la tentación, el Padre envía ángeles a que le traigan comida. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos contemplar es que después que venzamos la tentación, hay una gran recompensa de parte del Padre. Hay una recompensa de parte del Padre. Así que no desmayen su fe, no caigan en la tentación. La tentación pudiera parecer sencilla, pero la tentación, pudiéramos hablar un poco más de esto, pero la tentación no es sencilla, es estudiada. Satanás estudia para hacerte caer en tentación, para que tomes decisiones equivocadas que pueden cambiar el rumbo de tu vida. Yo le digo a la gente de la congregación y a los que me ven, mire, decisiones importantísimas, tu salvación. Más importante que eso no hay nada en el planeta ni en el universo. Número 2, lo siguiente lo siguiente en posición más importante es con quién te vas a casar. Híjole, no sé si está por debajo. Bueno, lo más importante después de eso es la unción, y la presencia de Dios y todo. Pero digamos que en el paquete de la fe, después del paquete de la fe, del combo de fe, que es la salvación, la fe, la unción, la presencia de Dios, todo eso es principal, está en primera posición. Pero lo siguiente que nosotros deberíamos contemplar es ¿con quién me casaré? Y bueno, los que están casados es ¿cómo soluciono mi situación matrimonial? No quiero ahondar aquí, no quiero avanzar aquí. Voy a dejarlo hasta aquí, digamos, la tertulia, la conversación. Esto no es una clase, esto no es una predicación. Es un tiempo de compartir con ustedes una reflexión que pueda servirle, ser útil para usted. Y si le es útil, compártalo con alguien. Ponga allí, síganos en YouTube, síganos en Facebook, ponga la campanita cuando salgan las enseñanzas, usted va a recibirlo. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones. Que el favor del Señor le ayude, que le dé fortaleza a vencer la tentación. No solamente a vencerla, sino a entender la estructura, lo que está escondido detrás de una tentación que pudiera parecer sencilla. No era sencillo para Dios pasar algunas necesidades. Y no va a ser sencillo para los hijos de Dios tampoco pasar algunas necesidades.
pero en el Señor nosotros somos más que vencedores. Por eso le dije, Jesucristo venció, nosotros también venceremos. La gracia y el favor del Señor sea con todos ustedes. Mi nombre es Vani Pino, soy el pastor principal de la iglesia Revival Multicultural Church, aquí en la ciudad de Beaufort, Sugar Hill y sus ciudades vecinas. La gracia y el favor sea con ustedes. Me despido una vez más. Gracias, manitos, deditos. Hoy me faltó mucha gente en línea, pero nos vemos aquí y comparta el video, sígalo por las redes sociales. Gracias y Dios me le bendiga.